Bien, amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde estudiamos un capítulo de la Biblia por día. Lo hacemos los lunes, los miércoles y los viernes con el propósito de aprender de las Escrituras en su contexto bíblico, su contexto cultural y el contexto religioso. Esto, amado, nos permite mirar la Biblia desde otra perspectiva, porque aprendemos por qué sucedieron las cosas. ¿Ve? Por ejemplo, el día de hoy nosotros estamos finalizando con el libro primero de Reyes, perdón, capítulo 22. Y aquí nosotros tenemos un tema maravilloso. Algo que le quiero anunciar es que el próximo sábado, Dios mediante, amado, vamos a estar trayendo una enseñanza para hablar sobre la importancia de entender la diferencia entre lo que es arrepentimiento y humillación. Para usted, quiero hacerle una pregunta breve. Para usted, ¿qué usted cree que es arrepentimiento y humillación? ¿Usted cree que es lo mismo? ¿Cree usted que es lo mismo? Negación, dijo el hermano. No, Humillación y Oh, arrepentimiento. y da arrepentimiento. lo mismo, ¿no? Eh, No es Arrepentimiento, lo mismo. amén. perdón. Coge. Diga, diga. Arrepentimiento es aceptar de que usted estuvo mal y retratarse de que estuvo mal. Y Ujú. humillación es ya rendirle culto a Dios. Mm. Pienso yo que sí. Ok, ok. ¿Hay alguien más que quiera opinar sobre eso? Como reconocer que Dios es el único que Mm. puede. Amén. Mire, hay una gran diferencia en lo que es arrepentimiento y en lo que es humillación. Si usted se da cuenta, en este libro nosotros miramos que Dios no habla del arrepentimiento de acá. Dios habla de una humillación de acá. Entonces, hay una gran diferencia porque cuando una persona se humilla, es precisamente que reconoce quién es el grande y él, ¿verdad? Reconoce que no tiene ninguna altura, suelta el orgullo, suelta la vanagloria, reconoce, la Biblia dice que acá se humilló, se puso en silicio y se fue en ayuno. Y allí es donde Dios le dice precisamente al profeta Elías, mira, fíjate que acá se ha humillado, no dice que se ha arrepentido, porque usted dirá, ven acá, ¿y qué pasó con este hombre? Estudiando el texto, entonces pudimos darnos cuenta que en él no hubo un arrepentimiento, porque el arrepentimiento ya es otra cosa. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento es cuando alguien decide cambiar su manera de pensar y ya él creía que era negro, ahora dice que es rojo, es un arrepentimiento. Es alguien que iba hacia el norte y se devuelve hacia el sur. Es alguien que pone la espalda donde estaba el frente y empieza a caminar. Ese es el arrepentimiento. Entonces, nosotros miramos que acá no se arrepiente, pero sí se humilla. Y esto fue lo que Jehová Dios exaltó. Ahora, usted dirá, como que, ¿por qué razón acá muere de la manera que muere si Dios lo perdona? Realmente Dios exaltó la humillación de él porque en ese momento fue lo que hizo. Mas, sin embargo, no hubo un arrepentimiento. Realmente no hubo cambio en él. Y aquí es donde está la parte clave de lo que es el arrepentimiento. Pero de eso nosotros vamos a hablar con profundidad, si Dios lo permite, el sábado. Lo vamos a invitar. Yo le voy a poner la hora ahí en el grupo. El que no está en el grupo, agréguese que vamos a hablar ampliamente, bíblicamente y contextualmente sobre lo que es la humillación y lo que es el arrepentimiento. Bien, amado. Entonces, el día de hoy vamos a mirar un tema maravilloso porque el juicio inevitable
y el cierre de una era. ¿Por qué hablamos de un juicio inevitable? Precisamente por esto, porque Acab no tuvo arrepentimiento, Acab se humilló, mas sin embargo no se arrepintió. Y esto trajo como consecuencia un juicio que no hubo manera de evitarlo. Por la humillación de Acab, hubo un periodo de unos 3 años donde Dios le dio la gracia. Algunos escritores dicen que la humillación activa la misericordia, que esto fue lo que pasó. Cuando acá se humilla, entonces la misericordia se extiende. ¿Y qué es esa misericordia? La misericordia de Dios precisamente evita darte el castigo que tú mereces. Entonces, ese periodo pasaron unos 3 años esperando de que este hombre pudiera tener un cambio de mente, pudiera tener una metanoia, como le llaman en el griego, una metanoia, un cambio, que era lo que predicaba Juan, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan predicaba sobre la metanoia. Y este hombre tuvo unos 3 años, amado, para llegar a este punto. Mas, sin embargo, no lo hizo. Y eso tuvo como consecuencia un juicio inevitable. Como tema, le pusimos de que cuando el hombre intenta escapar, pero la palabra de Dios ya fue pronunciada. Nosotros vamos a mirar aquí un hombre que intenta escapar del juicio de Dios. Aún el profeta ha hablado, aún el profeta ha pronunciado la palabra de Dios. Él decide disfrazarse y al profeta entonces lo manda a encuevar, lo manda a castigar para que no se le dé ni siquiera buen alimento. ¿eh? Y dice, manténlo ahí hasta que yo vuelva, dando a entender de que la palabra de Dios no se iba a cumplir, amado. Y esto es tremendo porque él intentó escapar de un juicio, de una sentencia del cielo, de la manera equivocada, de una manera errónea. Porque el hombre puede escapar del juicio de Dios de la única manera que lo puede hacer. La Biblia dice, arrepentíos para que pueda venir de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Esa es la única manera. Cuando el hombre se arrepiente, entonces el juicio de Dios puede revertirse. Pero porque eso es su palabra. No es ni siquiera porque yo me arrepiento, porque yo ahora me voy a arrepentir para sobornar a Dios. No, la Biblia dice que Dios conoce el corazón del hombre. Si yo lo estoy haciendo verdaderamente, el verdadero arrepentimiento me va a llevar a Dios. Pero un arrepentimiento para engañar a Dios, no hay manera, porque Él es que escudriña y conoce los corazones. Como frase, amado, traemos que la profecía no se evita con disfraz. La profecía no se evita con disfraz. Si Dios profetizó algo hacia tu vida, profetizó algo para ti, óigame, perdemos el tiempo tratando de disfrazarlo. Y a veces ese disfraz puede venir de muchas maneras. Te puede disfrazar de religioso, me puedo disfrazar de activista, me puedo disfrazar de predicador, me puedo disfrazar de maestro, me puedo disfrazar de elocuente, me puedo disfrazar de cualquier cosa, de muchas actividades. Estoy en todo en la iglesia. Canto, predico, enseño, limpio la iglesia, todo. Pero si hay una profecía de parte del Eterno, amado, no la podemos ignorar. Cuando Dios habla, hasta una flecha al azar encuentra su destino. Porque si hay una cosa que el hombre debiera de temer realmente es a lo que dijo Dios. Porque Él dice, mejor pasan los cielos, mejor pasa la tierra, pero mi palabra no pasará, será eterna, se mantendrá, hará lo que yo digo, va a salir de mi boca y no vuelve vacía. Entonces, la profecía no se evita con disfraces, porque cuando Dios habla, hasta una flecha al azar encuentra su destino. Y eso nosotros lo miramos en este capítulo. El rey se disfrazó, se ocultó. Alguien
amado, humanamente lanzó la flecha, pero espiritualmente, como Dios es que gobierna todo, esa flecha fue direccionada y buscó al hombre con el disfraz. Hermana Malfi levantó la mano. Decía que estaba de acuerdo con lo que usted estaba diciendo. Está bien. Amén. Bien, mis amados, como texto base vamos a estar mirando los versículos 22 al 29. Yo no sé si usted lo siente, pero yo siento una presencia maravillosa de Dios en esta Aleluya. preciosa noche. Y Todo para eso, siempre. amado, gócese, gocémonos y alegrémonos. Amado, en la primera parte nosotros miramos que 400 profetas que hablaron y dijeron, sube, le dijeron al rey, sube. Miramos también cómo un hombre que dirigía a los 400 profetas, este hombre, amado, habló en nombre de Dios y le dijo al rey, antes que los 400 profetas hablaran, él habló y dijo, así ha dicho Jehová, sube, porque Jehová está contigo. Mas, sin embargo, Jehová no había hablado. Y esto provocó que los 400 profetas que estaban a servicio del rey dijeran lo mismo. Miramos ahí entonces a un Micaías anunciando juicio. Ya eso aparte nosotros lo vimos. También miramos la visión celestial confirmando que Acab iba a morir. Usted recuerda claramente cómo pudimos ver la visión que Dios le dio a este hombre, Micaías, donde él podía ver al Señor sentado en su trono con los ejércitos a su mano derecha, a su mano izquierda, cuando los espíritus empezaron a hablar y a decir y a opinar qué querían hacer, y hasta cuando vino aquel espíritu malo y dijo que iba a inducir a los profetas de acá para que le hablaran mentira acá, y dice la Biblia que este espíritu no pudo hacer nada hasta que Dios no le ordenó. Y una vez Dios le ordena, no solamente le ordena, sino que también lo manda con una dirección, diciendo que todo lo que él dijo que iba a hacer, iba a suceder. Ahora, en este capítulo, amado, no gira alrededor de palabras, no miramos palabras. ¿Qué miramos? Miramos cumplimiento, por lo que decíamos anteriormente. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Pueden pasar años, pueden pasar siglos, pero sabe que el día del cumplimiento de la palabra de Dios va a llegar antes que pasen los cielos y la tierra. El texto muestra lo siguiente. Cuando nosotros miramos lo que dice Números, capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre. ¿Para qué? Para arrepentirse. Primeramente para que mienta. Amén. Dios no es hombre para que mienta. Él no te va a mentir como yo te puedo mentir. Él no te va a engañar como yo te puedo engañar. Dice la escritura que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí hay dos términos importantes. La mentira, que es parte del hombre, y hijo de hombre, que obviamente la Biblia dice que los pensamientos del hombre son como las ondas del mar, que van y vienen. Los pensamientos de Dios no son así, porque Él es el Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Su conocimiento, amado, es sin fin, sin límite. Y es exacto. Entonces, por eso Dios nunca va a ser como el hombre. El hombre tiene mente finita, Dios tiene una mente infinita. El hombre no puede percibir lo que va a suceder mañana, más sin embargo, el futuro es el mismo presente para Dios, porque Él lo tiene todo, Él lo ve todo desde un mismo ángulo. Bendito sea el Señor. Miramos que dice el texto, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, en otras palabras, si Dios dijo algo, ¿qué tú crees que va a suceder? Se va a cumplir. Acá, en un momento determinado, creyó que porque el profeta había hablado en nombre de Dios, la palabra no se iba a cumplir, y lo retó, amado. Por eso es que nosotros miramos que
el arrepentimiento y la humillación son diferentes. Si Acab se hubiera arrepentido de corazón, hubiese temido a la palabra del profeta, porque él sabía que el profeta hablaba en nombre de Dios. Ahora, al él poner en reto lo que estaba diciendo el profeta, él no estaba retando al profeta, él estaba retando al mismo Dios. Y allí es donde viene el cumplimiento y el castigo divino. Vamos a mirar, amado, inmediatamente la parte del disfraz. Dice el texto, si alguien me puede leer los versículos 29 y 30, por favor. Subió pues al rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en batalla. Wow. Mire esto, mire cómo empieza esto, amado. Empieza de una vez con un plan donde Acab cree que puede frustrar la palabra profética. Wow. Y él se pone de acuerdo con el rey de Judá, con Josafat, y le dice, óyeme, lo que voy a hacer es que yo me voy a disfrazar. Pero ese disfraz, amado, no era corriéndole a los enemigos. Ese disfraz no era corriendo a los sirios. Algo que le voy a mencionar. Resulta que el rey de Siria en esa ocasión con quien él iba a pelear precisamente fue el mismo hombre que él le decidió dar la vida cuando Dios le había mandado a ejecutar la sentencia de muerte. Aquel hombre que él lo deja vivo, ese hombre preparó una coalición y usted lo va a ver en el segundo libro de Reyes, lo vamos a ver más adelante, cuando este hombre, en el segundo libro es que él muere realmente, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, ¿qué miramos aquí, amado? Que no cancela la guerra. Lo primero es que él debió de haber cancelado la guerra, porque ya la palabra de Dios le había dicho a él que si iba a la guerra, el pueblo se iba a quedar sin pastor. Y él no lo canceló. No se arrepiente. Algo muy importante de lo que estábamos hablando ahorita. Un hombre que se humilla y un hombre que se arrepiente no es la misma cosa. Reconocer que Dios es el Dios del cielo, eso es algo, pero arrepentirte es cambiar tu mente, cambiar de pensamiento, cambiar de dirección. Acab nunca cambió de dirección, siempre siguió haciendo lo que él aprendió de el primer rey del reino del norte, Jeroboam, ¿verdad? El que incitó al pueblo a pecar, llevando al pueblo a la idolatría. Así que él no escucha a Micaía, solo cambia de ropa. Dios lo estaba mandando a él a cambiar de mente, a arrepentirse, y él dice, no, yo sigo mi camino y lo que voy a hacer es que me voy a cambiar de ropa. Así que esta es una estrategia humana contra un decreto divino. Algunos principios que nosotros miramos aquí lo miramos en Proverbios capítulo 21, versículo 30, que dice, no hay sabiduría ni inteligencia, no hay consejo contra Jehová de los ejércitos. Esto es muy tremendo, amado. Oye, no existe un hombre sabio contra Dios. No existe nadie que le pueda hacer una contrainteligencia a Dios. Nadie puede aconsejarse a sí mismo para ganarle a Dios. Y nadie puede ir en contra de Dios. Así que eso lo dijo, valga la redundancia, aquel hombre que Dios le dio toda la sabiduría que ningún hombre en la tierra pudo tener, Salomón. Amén. Entonces nosotros miramos esto. Antes de pasar al otro punto, ¿hay algo que usted quiera decir de este punto antes de pasar al otro? Solamente mi hermano que acá él no quiso obedecer la profecía de Micaías. Él debió de creer en la profecía porque
obviamente al ir a la batalla iba a terminar en un desastre de muerte. Ujú. Y Josafat, por creer, se fue detrás del otro y entonces ahí vio los resultados por querer como hoy en día a veces con nosotros como nuestros pastores, de que pensamos que porque son pastores entonces todos tienen la razón y no van a fallar en algún momento dado y nosotros vamos ahí detrás. Sí, Entonces tenemos que tener ese discernimiento de parte del Señor para discernir en todo momento, mi hermano. amén, amén. Excelente. Gracias, mi amada. Vamos a pasar al Amén. punto. Ajá, dígame, hermana. Resalta un versículo de la palabra mientras mi hermana Diana hablaba, Ujú. y es que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, y fue lo que pasó con el rey. Estaba tratando de buscar el versículo donde cuando se daba la profecía, él también quiso alegar que el Espíritu Santo no estaba en el profeta. Él le dijo, ¿por dónde se fue? Es decir, yo también lo tengo, ¿por qué no me habló a mí? Ah, Y ese fue el líder de los profetas. Sedequías era que se llamaba. El líder de ellos que le dijo, ajá, ese texto lo vamos a ver ahora. Ujú. sí, entonces, mientras estaba esa reunión ahí, que se estaba dando la palabra, mira cómo surgen este Sí, pequeño debate, haciendo alegación de que tú sí y yo no. exacto. Y realmente vuelve de nuevo la palabra y nos vamos al profeta viejo y profeta joven. Ujú. Y vuelvo de nuevo a la palabra de mi hermana, el discernimiento de espíritu. Amén. En toda acción, sin importar delante de quién estemos. Si Exacto. Jehová le habla al que está sentado que barre la iglesia, también le puede hablar al pastor. Y Ujú. tiene que haber una connotonía y el mismo espíritu para que haya una unidad. Si no hay unidad, hay que meterse con papá para saber qué es lo que está pasando real. ¿Dónde está el espíritu de error? Amén. Amén. Así mismo es. Amén. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a mirar a Josafá que casi, casi se muere. Léame por favor ahí los versículos 31 al 33. Mas el rey de Siria habían dado a sus 32 capitanes de los carros, Wow. diciendo, no, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Usted está oyendo eso. Usted está oyendo eso. En pocas Fíjese. palabras, no peleé con nadie, sino solo peleé con el rey. O sea, Exacto. la cabeza iban era solo al rey. Entonces, hay un tema serio, porque el hombre está disfrazado. Eso es chistoso. Sí, hay un tema, porque miramos que el rey de Siria dice, mandó a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Ahora, ¿cómo ellos iban a encontrar al rey de Israel? Si En el su hombre vestimenta. Y si el hombre se cambió, si el hombre Se camuflajeó. se camuflajeó, Y ¿eh? Dice el texto, oiga lo que dice el texto, oiga por qué le pusimos que Josafat casi se muere. El 32 dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿quién era el rey de Israel? ¿Era Josafat o era Acab? ¿Quién era? Acá, Amén. Era Acab. Entonces, cuando ellos lo miran, ¿por qué ellos lo confunden con el rey de Israel? ¿Por qué? por su vestimenta. Exacto, porque el otro ya se había cambiado y el único que tiene las ropas reales es Josafat. Entonces le dijeron, este es. Así que vinieron contra él. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Josafat? Dijo, no, 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 ese no soy yo.
Amén. Amén. Exactamente. El rey agarró y dijo, hey, hey, no, 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 aguante. A mí no me vengan a matar, que yo no soy el rey de Israel. Ciertamente este es el rey. Y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. ¿Quién me puede hacer quién puede hacer una similitud? Una similitud. ¿Cómo dijo él? ¿Cómo dijo? Como diría un dominicano, ven acá, no soy yo. Ay, ay, ay. Siento mucha gente calladito, hermana Diana, aquí, como que nada más somos usted y yo los que estamos aquí. Los demás como que se fueron, no están. Estamos aquí, varón. Estoy aquí. Conéctese, Estamos conéctese. aquí. Yo no estoy Una predicando. habla mucho. Yo no estoy predicando, esto es una enseñanza, usted puede hablar, usted relájese, aquí es lo que podamos enseñar todo. Hermana Dorca, ¿qué usted opina? Dígame. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Bueno, es algo porque rápido Josafat habla. Ujú. ¿Mm? Él se identifica porque ellos fueron rápido, ellos no Sí, sabían qué rey era. sí, no Y él sabía. rápido se identifica, no soy acá. Porque Exacto. cuando se acercan, Sí, es que ellos ven. así es. Sí, amén. Así mismo es. Y el tipo gritó, tiró un grito, dijo, güey, Sí, aguante. claro. Si Sí, él no... porque algo que uno se asombra es cómo. Miedo lo hizo Él gritar. ve cómo él se da cuenta que lo están buscando. Ujú. Acá, porque Ujú. fue directo, ellos ven. Sí, fue Y él directo. dice, espérate, el otro se disfrazó, enseña que lo que vienen a buscar es acá y no a mí. Exactamente. Y tiró el grito. Ahora, Exacto. ahora, cuando usted lee el versículo 33, dice, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Claro. Cuando se acercaron. Ujú. Ah, Hermano, segunda de Crónicas 18:31, ¿se lo leo? está ahí en la pantalla, sí, léalo. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. ¡Wow! Wow, wow. Este texto es el que completa lo que sucedió en el libro de Reyes. Recuérdese que hay textos que son, que tienen explicaciones remotas y precisamente una de las explicaciones de lo que sucedió en esa batalla lo explica Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 31. Allí lo que miramos que quien ayudó a Josafat realmente fue el mismo Dios. Así miramos que Dios disciplina a Josafat por su alianza, pero no lo entrega a la muerte. Podemos mirar a un Dios misericordioso que agarró y libró a Josafat de la muerte. Usted dirá, wow, ¿fue el grito de Josafat que lo libró? No, fue el mismo Dios que lo Ay, Dios. apartó y lo guardó, porque la muerte no era para él. Ahora, cuando usted agarra y mira el versículo 34, dice, y un hombre disparó su arco a la aventura. Oiga, ¿y qué pasó? Le Cuan- enclavó al rey. Exacto. Dice que lo... Esa, Mano Jorge, Sí, yo pienso, Flecha de- escuchando eso, que esa lanza que fue como la piedra que lanzó David cuando mató al gigante. exacto. Ujú. Así mismo es. Eso fue una piedra direccionada. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, así miramos que estos hombres, dice el texto, que agarró, tiró una flecha a la aventura y el versículo 34, un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por vuelta. Ay, 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 ay. Usted, yo no sé si usted ha podido entender eso. Es como un fusil que va buscando el pecado. ¡Pum! Amado, esa flecha empezó a dar vuelta
hasta que encontró específicamente al rey que estaba escondido detrás de un disfraz. ¿Se fija? Amén. Amados, ese es un punto maravilloso. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esa flecha. El versículo 34 dice que un hombre disparó su arco, ¿verdad? A la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura. ¿Alguien lo puede leer completo, el versículo 34, por favor? Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da vueltas y sácame del campo, pues estoy herido. Amén. Exacto. Amado, cuando hablamos de que el hombre tiró ese disparo a la aventura, lo que significa que él no tenía un objetivo. Mire, por lo general, los francos tiradores de los reyes, cuando ellos van a eliminar a un objetivo, ellos no lanzan como decimos, a la aventura. Ellos tiran un tiro al blanco, le llaman el tiro al blanco. Ellos lo entrenan específicamente para esto. Lo que nosotros podemos mirar aquí es la soberanía del Eterno. Aunque este hombre tiró la flecha hacia la aventura, Dios se encarga de direccionarla porque había un juicio que se tenía que cumplir ya. Y Acab estaba tratando de realmente de retar a Dios. Recuérdese que antes de eso, él retó a Dios con los 400 profetas y un solo hombre. En la clase pasada aprendimos que Dios no es de multitudes, es decir, Dios no necesita 400 hombres para decirte una palabra que se va a cumplir. Dios puede levantar a una persona anónima que nadie lo conozca y hablar su palabra, y esa palabra no tiene que gritarse duro. Esa palabra no tiene que tener mucho eco, que mucha gente la tengan que repetir. La voz de Dios es la voz que lo que ella dice, así se cumple, amado. Y nadie la puede evitar. Nosotros podemos mirar eso en este ejemplo. La Biblia dice en Proverbio 16, versículo 33, que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, muchas personas echan suerte, ¿verdad? Mas sin embargo, a quien le cayó la suerte no fue una suerte per se, fue Dios que decidió dentro de esa decisión que estaban tomando o dentro de esa suerte que estaban tirando. Es como por ejemplo, cuando ustedes recuerdan que cuando los discípulos estaban eligiendo al nuevo, al nuevo, cuando se murió cuando murió, ay, hágame memoria, cuando murió Judas Iscariote, que estaban eligiendo, ellos hicieron una actividad ahí que culturalmente esto dentro de los judíos se utilizaba y ellos echaron suerte para que Dios eligiera a quién era que iba a suceder y completar los 12 hombres que 12 en el número, en la numerología bíblica significa gobierno. Ellos estaban tratando de que el gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo, estuviera completo, ¿verdad? Porque Cristo había elegido 12 hombres, uno de ellos lo traicionó, murió y ellos fueron a elegirlo. Así que ese número que Dios escogió, realmente esa persona que escogió no cayó de que a la suerte per se, sino que fue Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que no fue casualidad, sino que fue providencia
de Dios. ¿Se entendió ese punto? Amén. Amén. Excelente. Bien, entonces vamos a mirar entonces ahora la muerte lenta y la muerte pública, versículo del 35 al 36. Ya estamos terminando. ¿Quién me lo lee, por favor? Versículo 35 y 36 del mismo 22. Ven. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Amén. 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 Excelente. ¿Qué miramos aquí, amado? Una muerte lenta y una muerte pública. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es debido a un cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De lo que Dios había dicho. Recuérdese que hemos venido diciendo que la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Lo que Dios dice, nadie lo puede evitar. La Biblia dice que cuando Él extiende su brazo, ¿quién lo hará retroceder? O sea, Dios es Dios. Amén. Entonces, algo que tenía que suceder era el cumplimiento. Lo primero que miramos aquí, que el rey estaba en su carro delante de los sirios y murió en la tarde. La sangre corría dentro del carro. El rey que se disfrazó terminó expuesto. ¿Dónde? Públicamente. Él estaba escondido, mas sin embargo, cuando muere, todos saben que fue el rey que murió. ¿Y por qué sucedió esto? En Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 37 y 38, dice que murió pues el rey y lavaron el carro, el estanque de Samaria, y los perros lamieron allí su sangre. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque ya en el capítulo 21, versículo 19, el mismo Dios había dicho: en el mismo lugar donde lamieron los perros, la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. ¿Se fija? Esto fue lo que sucedió. Esa muerte de él lenta y como sucede públicamente, no sucedió por mera casualidad. Aquí lo que sucede es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. ¿Qué miramos? La profecía no fue simbólica, fue histórica y fue exacta. Sucedió tal cual lo dijo Dios. Amén. Amén. Quiero hablarles ya sobre el resumen de Acab, amado. Los versículos del 39 al 40 explican claramente, no está escrito la casa de marfil que edificó, cuáles fueron los logros. Se habla de los logros, pero esos logros que se habla de acá no fueron espirituales, porque espiritualmente fracasó. Recuérdese que en la clase pasada miramos que Acab era un hombre poderoso. Era un hombre con mucha influencia y era un hombre muy rico. Entonces, dice que él tuvo logros materiales, mas sin embargo, en su vida espiritual hubo fracaso. Dice que durmió Acab con sus padres. El texto usa una fórmula de cierre, pero sin elogiar la parte espiritual. Y esto es, amado, porque ¿qué nos enseña? Que el final de cada persona realmente no radica en cuánta cosa tuviste. Por ejemplo, Acab obtuvo la viña de Nabot, pero no solamente eso, era el rey de Israel, de la parte norte, de las 10 tribus. Pero no solamente eso, tenía barcos que salían a buscar oro, marfil, etcétera. Toda esa parte material él sí la obtuvo, mas sin embargo terminó su vida espiritual separado del Eterno. ¿Por qué?
porque en un momento se humilló, pero no tuvo arrepentimiento. Ahora, miramos, amado, que en contrariedad el reinado de Josafat, recuérdese bien que Josafat gobernaba o reinaba en el reino del sur. El narrador ahora cierra el reino del sur de modo paralelo, diciendo que anduvo en todos los caminos de Asa su padre. ¿Qué significa eso? Asa fue uno de los reyes del reino del sur que hizo las cosas buenas delante de Dios. Si usted lee el versículo 43 completo, le va a decir que él anduvo en los caminos de su padre, haciéndolo recto delante de Jehová. Pero él tuvo un pero, valga la redundancia. ¿Cuál fue el pero que tuvo Josafat? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue el pero que tuvo Josafat? Ta, 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 tan. ¿Qué pero tuvo Josafat? Está en la pantalla. Hizo paz con el rey de Israel. Se alió, hizo alianza con un hombre que había oficializado el culto a Baal en el reino del norte. Un hombre que él viéndolo con sus ojos, porque recuérdese que cuando Josafat lo visita, él busca 400 hombres que hablan en nombre de Dios y el mismo Josafat dice, no hay uno que hable en nombre de Jehová. Y él le dice, por ahí hay uno, pero ese no me profetiza bien. Él le dice, no hable, rey, así, búscalo. Lo buscaron y cuando el hombre habló en nombre de Jehová, Josafat debió en ese mismo momento coger su ropa, coger su gente y devolverse para el reino del sur y no salir a pelear con un hombre que está yendo en contra de lo que Dios ya había establecido. Josafat fue dichoso y misericordioso, fue dichoso y Dios tuvo misericordia de él, que lo apartó porque casi mente se muere en esa batalla. Así fue el reinado de Josafat. ¿Algo tiene usted que decir al respecto antes de finalizar? Así como dice el versículo, mi hermano, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sí. Amén. Amén. De los pocos reyes que hubieron en el norte, en el sur, Josafat es uno de los que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos a Ocosías, ¿quién sabe quién era Ocosías? Por favor. Hijo de Acab. Exacto. Ocosías era el hijo de Acab. ¿Y qué hizo Ocosías? Usted y yo lo vamos a mirar en los versículos anteriores. Este hombre únicamente reinó 2 años en Israel, pero la Biblia dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de su padre, pero no solamente en los caminos de su padre, sino también andando en los caminos de Jeroboam, el que institucionalizó el pecado en Israel, dígase en la región norte. Entonces, en ese tiempo, como le decíamos anteriormente, que todos los reyes del norte se superaban uno al otro, pero era haciendo lo malo. Tú hiciste algo malo, yo voy a hacer algo peor que tú. Venía el otro y yo lo hago peor que tú. Ese fue el modelo de gobierno que estableció Jeroboam en el reino del norte. Ahora bien, la muerte de Acab no trajo reforma de manera inmediata. Quiere decir, el hijo no se arrepintió por haber visto cómo su padre muere. Al contrario, hizo algo peor. El pecado generacional continuó. Hubo continuidad del pecado. Y por eso miramos que después los 70 hijos que tuvo Acab, todos fueron muertos porque Jehová había dicho que iba a eliminar la posteridad de él y que no iba a permitir que ellos continuaran. Y se fija que no es porque Dios lo permitiera, o sea, no es como quien dice
que Dios, aunque ellos hicieran lo bueno, Dios como quiera lo iba a castigar. No, cuando la Biblia habla de esto es que Dios no iba a pasar por alto el pecado de ellos. Y como ellos no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, por eso es que el juicio cae ante ellos. Pero si ellos se hubiesen arrepentido, créame que la misericordia de Dios hubiese estado con los hijos de Acab. Quiero hablarle de 5 verdades profundas, amado, que pudimos aprender en esta enseñanza. Número 1 es que el juicio puede demostrarse, pero no se cancela. O sea, se puede demorar, perdón. El juicio se puede demorar, pero no se cancela. Lo único que puede cancelar, bíblicamente hablando, un juicio es el arrepentimiento. La Biblia dice que tú y yo merecíamos la muerte, pero cuando Cristo muere por nuestro pecado y nosotros nos arrepentimos, esa condena que tú y yo merecíamos automáticamente queda cancelada a través de un arrepentimiento genuino, no solo de la humillación, porque la humillación es una cosa, pero el arrepentimiento es lo que trae cambio en la vida del hombre. Cambio para vida, cambio para salvación, cambio para vivir en una plenitud con el Señor. Como lo Punto de número 2. Punto número 2. ¿Alguien me estaba diciendo algo? No, decía que como los de Nínive. Exactamente, como lo de Nínive, exactamente. Otro punto importante que aprendemos aquí, amado, es que el disfraz no engaña a Dios. Hablábamos claramente que no importa cómo nosotros nos podamos disfrazar, ya sea de cristiano, ya sea de predicador, de maestro, de pastor, de líder, usted se puede disfrazar de lo que usted quiera. Podemos hacer lo que nosotros nos venga en deseo, pero nada de eso va a engañar a Dios. Yo puedo hablar toda la lengua del mundo. Yo puedo brincar, saltar, puedo, óigame, hablarle a un paralítico que se levante, que se sane, puedo decirle a una mujer con el flujo de sangre que se detenga, todas esas cosas. Se puede parar un muerto, si es posible, oiga. Y esas cosas van a suceder por la voluntad de Dios, pero nada de eso engaña a Dios. Y ese es el disfraz. Nadie puede engañar a Dios, porque la Biblia dice que Dios todo lo sabe. Él lo escudriña todo. Lo que el hombre no conoce, Dios lo conoce. Lo que tú no conoces de ti mismo, de ti misma, Dios lo sabe. Entonces, no vale la pena perder el tiempo tratando de engañar a Dios. Eso intentó hacer acá, se disfrazó para cancelar el juicio de Dios y no le salió bien. Al contrario, quedó expuesto públicamente, muerto, y como consiguiente, toda su generación murió. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Me puede dejar un segundo de decir algo? Sí, claro. Amén. Dios bendiga a todos esta hermosa noche. Amén. Es un tema muy interesante, ese tema, porque vemos la astucia que usó acá de disfrazarse para que no le llegara el acontecimiento que ya Dios había determinado. Sí, Pero el problema es que acá no debió de disfrazarse, sino de arrepentirse. exacto. Porque si él se hubiese arrepentido y hubiese entregado de una manera verdadera a Dios su corazón, tal vez Dios se hubiese retratado del mal que le iba a llegar a él. Porque es que la palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y arrepentido. O sea, sería chocar mismo con su propia palabra. Y Dios no va a hacer eso. Porque aunque Dios esté como esté, cuando el hombre se arrepiente de verdad, automáticamente la misericordia de Dios lo arropa. Si miramos Nínive, era una ciudad llena de pecado, era una ciudad que se hubiese alejado de Dios,
y, y Dios determinó mandarle juicio. Pero antes de, Dios le manda un mensaje con Jonás. Le dice, ve y pregona en aquella gran ciudad y dile, así ha dicho Jehová. ¿Qué ellos hicieron? Ellos no disfrazaron, ellos lo que se arrepintieron de verdad. De tal modo que la palabra establece que Dios perdonó a la ciudad. Y dice que todos se volvieron a Dios. Incluso dice la Biblia que aún los animales ayunaron e hicieron silicio. Ujú. ¿Para qué? Para que Dios no mandara juicio. En otra palabra, lo que se está explicando ahí es que si acá se hubiese arrepentido de corazón y no hubiese subido aún ni a esa pelea, tal vez la historia de acá hoy fuera diferente. Amén. Hoy estuviéramos contando otro acá. Estuviéramos Amén. contando un acá de perdón, un acá que Dios tuvo misericordia, cuántas veces acá pecó, cuántas veces acá cayó, pero la mano de Jehová lo levantó. El Amén. plan de Dios para con los hombres es que nadie se pierda. Por eso dice Exactamente. la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos los acontecimientos bíblicos de Cristo fue por la salvación del hombre, para que el hombre no se pierda. Amén. 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 Excelente. Gracias, mi hermano Cristian, por el aporte. Mi hermano Hungría tiene la mano levantada. Está bien, después de Hungría voy yo. Dale, fluye. Un abrazo para todos. Amén. Es un placer Placer, volverlos a ver. placer de nosotros, amado. Gracias, amado, gracias. Quería comentar algo sobre el carácter de acá, sobre todo. Si Sí, vemos la historia, acá no era malo. Él sabía reconocer sus errores, sí, pero entonces tenía un problema serio y era que estaba casada con una bruja, sí. con una mujer que influía en las decisiones que tenía que tomar. Y en que él se humillara, entonces no continuaba en la humillación, Sí. porque inmediatamente la influencia de su mujer lo obligaba prácticamente, o yo no diría lo obligaba, lo incitaba Lo a incitaba. que Sí, todo lo que hiciera fuera pecaminoso. De sí, hecho, la villa de Nabot, quien trama la astucia para arrebatársela fue la mujer, no fue acá. Pero exacto. acá, como era débil de carácter, vio eso como una oportunidad y como una bendición de Dios. Sí. Era, me la regaló Dios, yo no tuve que pagar. Ujú. Entonces eso le produjo acá muchas situaciones difíciles. ¿Cuál es el punto? Muchos de nosotros amamos a Dios. Conocemos un Dios de amor y un Dios de misericordia. Por la palabra conocemos que tenemos un enemigo que nos va a tentar continuamente. Ahora, si nosotros no tenemos el carácter de decir eso a mi padre no le agrada, yo no lo voy a hacer. Sí, Aunque me muera, aunque me perjudique, aunque me afecte, yo no lo voy a hacer. Y van a ver a nuestros alrededores motivadores que van a querer incluso que nosotros cedamos a nuestra posición de lealtad a Dios. sí, Pero si ustedes notan, todo el que le es fiel a Dios, Dios pelea la batalla por ellos. Lo vemos en los jóvenes de Babilonia. Ellos sí. prefirieron morir antes que postrar una adoración que no fuera genuina para Dios. Ujú. Y el Señor se metió con ellos dentro del fuego. Vemos en Daniel que él decidió, aunque había un edicto en contra de lo que Dios había demandado de la oración, de la búsqueda, de la consagración, le dijo, no, hagan lo que yo quiera, yo voy a seguir orando. Sí, Y Dios tomó la decisión de defender a Daniel y a otros muchos que la Biblia registra. Y ya para concluir con el tema de acá, la falta de carácter en sí, su vida como hombre, como rey, como una persona que tenía la autoridad de hacer las cosas bien. Se dejó llevar, se dejó motivar por lo negativo y eso le condujo a consecuencias muy graves, como ya lo mencionó mi hermano Jorge. Un amén. abrazo para todos y muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Hungría, por el aporte.
Tenemos ahí y muy, muy atinado todo y gracias por eso. Hermano Wilkin tiene la mano levantada también. Amén. Escuchando y aprendiendo un poco también de cada aporte y escuchando un poco más amplio del tema de acá. Y me llamó la atención el punto que tomó Cristian sobre la humillación, hablando un poco sobre el tema de lo que fue Jonás y eso. Y Sí, cómo Dios perdonó a Nínive. Oye, eso está excelente. Sin embargo, recibí algo. Es que el primer llamado de Dios a la vida del hombre es la humillación. sí, Amén. sí, Es lo que más le cuesta al hombre por el orgullo, por la hombría, por la naturaleza pecaminosa adámica que traemos los hombres. sí, Ahora, yo estaba calculando algo, pensando algo aquí. Déjame ver cómo yo puedo emplear esto. Cuando el hombre comete falta, cuando el hombre defrauda a Dios, cuando el hombre viola los mandamientos de Dios. O sea, la opción es ir humillado y lo cierto es que Dios te perdona. sí, Claro. Ahora, hay un punto aquí que quiero introducir. Amado, no hay, o sea, no hay maldición sin causa y aunque el llamado es a la humillación, el arrepentimiento del mal que yo hice, hay algo llamado consecuencia. Te acuerdas de David? sí, ¿Te acuerdas cómo se humilló, se tiró al piso en ceniza y demás? Amado, hay algo que me llama mucho la atención de ese ungido. Y para no abundar mucho, es que el profeta Natán, cuando va y le da la palabra a este hombre que está en el tema de pecado y todo eso, dice que él le dicta una sentencia a David. Y le dice, recuerde que David se humilló, sí, que la espada de Jehová nunca se apartará de tu casa. sí, O sea, o sea, la humillación, correcto, es lo que toca. Pero si nosotros podemos atender el llamado de Dios, podemos evitar en nuestra vida, en nuestra familia, muchas consecuencias adversas difíciles, porque el hecho de que este hombre se humilló, Dios que hizo, lo perdonó, lo restauró. Sin embargo, sin embargo, aún los hijos de David, ellos también sufrieron parte de la consecuencia del mismo hombre que se había humillado. Es decir, Wilkie, ¿qué tú me estás diciendo entonces? O sea, ¿es un rompecabezas? No. La humillación es el llamado. Sin embargo, el hombre entendido, el hombre de Dios entendido, sabe que es mejor, ¿verdad? Escuchar lo que Dios quiere hacer, porque realmente Dios lo que hace es un llamado al hombre a que se humille, sí, pero es para evitarle un mal. sí. Pero muchas veces, aunque te humilles, es tarde. Te cae la vara, te cae la consecuencia, te cae la amargura. No sé si logré encajar la idea, si logré encajar. Eh, La humillación es el llamado, ujú, pero el hombre que violentó los parámetros bíblicos, prepárese que con toda humillación le caen su fuetazo y su consecuencia. ¿Es cuánto? amén. Bueno, este es un punto, de hecho, que tiene varias vertientes en la que podemos Ujú. mirar algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, nosotros podemos ver hombres que cometieron situaciones graves. Por decir, el apóstol Pedro fue uno de los que realmente no solamente cometió un error, el hombre negó a Jesús 3 veces, o sea, dijo, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre. O sea, él
textualmente negó a Jesús completamente. Entonces, algo que podemos ver en Pedro es que tuvo un verdadero arrepentimiento y ese verdadero arrepentimiento a él lo eximió automáticamente de cualquier situación. Ahora, eh, en la Biblia nosotros podemos encontrar ejemplos como ese que usted estuvo hablando, el ejemplo de David. El ejemplo de David, amado, tiene una connotación que si lo miramos desde el contexto histórico y el plan de Dios, ahí nosotros podemos mirar varias aristas, como que, por ejemplo, ese hijo que iba a nacer, imagínese usted, el hijo que iba a nacer producto de un, de, vamos a decir, Pecado, de pecado, pecado. de pecado y Sí. de una también violación, de un sicariato. Wow. Y siendo tú el rey de Israel y Dios tenía planes ya de que el hijo de David iba a construir el templo de Dios. Imagínese usted que la historia fuera que ese fue el hombre que Dios había escogido para, para que construyera el templo. O sea, nosotros podemos ver dentro de esa connotación espiritual, vemos es la soberanía de Dios obrando y el plan de Dios que, que lo podemos mirar. Claro está, hubo una consecuencia en David, pero con los hijos también, la consecuencia de los hijos precisamente no fue como por el pecado que cometió David, sino más bien porque los hijos de igual manera transgredieron la ley de Dios. Es lo mismo que pasó con Acá. Acá comete el pecado. Ok, bien, pero ¿qué hace el hijo? El hijo sigue el modelo de pecado. Entonces, Exacto, exacto. entonces, la consecuencia no llega a los hijos por el pecado que cometió per se Acab, sino porque el hijo no volvió su corazón a Dios, sino que siguió en los pecados que había cometido su padre y en los pecados de Jeroboam, que fue quien había institucionalizado el pecado en Israel. O sea, cuando nosotros miramos el tema de consecuencia en las generaciones, tenemos que verla desde el contexto que Dios no va a poner a tus hijos a pagar una consecuencia siendo ellos fieles a Dios porque tú cometiste un pecado. O sea, la Biblia lo establece claro en el libro de Ezequiel, que Dios dice que los hijos no iban a pagar, no recuerdo cómo es que dice el texto exactamente, que no iba a pagar la dentera de los... Y eh, que la La antigüedad, los desnudez. padres se comían las uvas y los hijos le daban la entera. exacto, el Señor dijo que no iba a ser así. ¿Por qué? Porque, Sí. porque, Profesor, una consulta ahí mismo, sí, una consulta. La palabra profética de Natán, cuando le hizo la declaración a David, que en ese mismo contexto, él le dice que también, que así como públicamente él estuvo con la mujer de su amigo, ¿verdad? Así mismo también, ¿verdad? Su hijo también, Absalón, iba a estar con las doncellas, ¿verdad? Encima del terrado, delante de la puerta de Israel. pero usted Esa, sabe, esa ¿eh? palabra, sí, eso, recuérdate que no es una sentencia de parte de Dios que va a ser Dios que su hijo cometan ese pecado. No es eso lo que está diciendo el profeta. El profeta, recuérdese que ve una visión de lo que Dios le muestra de lo que va a suceder. Entonces, él le está diciendo, mira, ese pecado que tú estás cometiendo va a provocar que tu generación ahora haga algo peor que lo que tú hiciste. Entonces, Ah, ok. cuando el Ok. profeta habla, el profeta no está diciendo, mira, ahora, porque eso es como decir que Dios es el autor del pecado. Si yo pongo esto de esta manera, es que Dios, ok, como tú pecaste, David, tú sabes lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer ahora que tus hijos hagan tal cosa. O sea, jamás ni nunca Dios lo va a hacer eso. Ese no, cuando nosotros analizamos el carácter de Dios, la Biblia dice que de Dios solamente procede la cosa buena, de Dios no procede el mal. Entonces, la maldad que se multiplica en la generación de David
es producida por la decisión que el hombre toma. Y aquí es importante tomar en cuenta esto, porque hay una profecía, pero la profecía no está incitando el pecado. La profecía está diciendo lo que va a suceder. No sé si me pude dar a entender. Ok, Amén. yo no voy a, Dios le bendiga. Amén. yo no voy a, no puedo, no puedo seguir porque no quiero tampoco que nos enfoquemos tanto en ese contexto, pero Ok, sí me gustó porque ya se me abrió entonces un espacio para que entonces en otra ocasión, entonces nos podamos meter ahí, porque tengo temas que quiero tocar ese amén, tema bien, porque, amén. oíste, Amén. Cristian, dale, Cristian. Dios le bendiga. Hermano, Escúchame, Cristian, tengo dos manos levantadas. Después de ello te doy el chance. Tengo la mano de Carmen y ok. después la de Tania y después vas tú. Amén, amén. No tengo la Gloria a mano Dios. Dios le levantada, bendiga. pero estoy aquí también. Ok, Ay, Sheila, disculpe, Amén, que amén. tengo el oído tapado sí. y hablo y Gloria a Dios. cómo está esta vaina ahora. Quería también Wilkie, tu compartir micrófono. algo. Gloria a Sí, Dios. Quería compartir algo también sobre el mismo tema, sí. que dice su palabra que si nos arrepentimos, el Señor tiene misericordia, pero que a veces, mis hermanos, miren lo que pasa. El Señor conoce el corazón. El Señor conoce el corazón y hay veces que nos arrepentimos de boca, pero no de corazón. Eso es lo que pasa a veces y por eso es que a veces viene el juicio, ¿por qué? Porque no nos arrepentimos de corazón. Y es así, pero papá Dios es misericordioso. Si nos humillamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona de nuestro pecado. Amén. 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 Excelente. Gracias, mi amada. Sigue nuestra hermana Tania. Ujú, Amén. ujú. Observaba dos cosas, hermano. En primera instancia, como usted decía, las decisiones de acá, yo creo que uno de los primeros puntos en donde su decisión más grave fue el hecho de reinar no como un ungido de Dios, sino como un rey humano nada más. Y a partir de ese punto, tomar decisiones como justamente con quién se casa, por hacer acuerdos, por diferentes razones por las cuales termina casando con Jezabel, las cosas a las que termina accediendo en base a esos acuerdos y demás. La decisión de tomar esa posición que se veía, entre comillas, débil, pero como hemos analizado antes, también manipuladora, en donde, claro, lo que sucede, lo que ha sucedido, las cosas que han salieron mal, son culpa de mi esposa, pero él nunca decidió por sí mismo el ejercer su papel de rey, ni siquiera rey humano, sino de Ujú, rey de Dios. sí. Entonces, las decisiones que llevan también al siguiente punto que quería analizar, y es el hecho de que es importante resaltar la importancia de que la responsabilidad que tenemos como padres, porque yo creo que la mejor manera de salvar a nuestros hijos es darles un ejemplo. Y tal vez si acá quería salvar a sus generaciones, él pudo darles un ejemplo para que ellos puedan accionar y actuar de forma diferente y puedan recibir esa salvación que requerían, porque él sabía que tenían ese peso sobre ellos. Ujú, Entonces, esas decisiones marcaron no solo la vida de él, la de su esposa, que pudo haber sido puesta en sitio y en lugar por él mismo, ujú. pero también fue la vida de sus hijos. Sí. Entonces, las decisiones, cómo eso, acercando la historia a nuestra vida, es eso, el hecho de que de hecho todos nos vamos a equivocar, de hecho todos pecamos y todos entramos en esa lógica, porque no podemos juzgar y decir que nosotros no vamos a ser así, no hemos estado en la posición tal vez, Sí. pero el hecho
de analizar nuestras decisiones, de analizar nuestro proceder en beneficio tanto de nuestra vida como de nuestra familia. Ujú. Amén. 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 Excelente. Gracias por el aporte y estamos 100% de acuerdo. Tengo al hermano Cristian, luego a la hermana Diana, luego al hermano Hungría. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos nuevamente. Sí. El tema está muy interesante y quiero, eh, quiero explicar algo respecto a, a lo de David. ¿Qué pasa? Ustedes saben la trayectoria de David para con Dios, una trayectoria muy firme y de mucho amor que Dios le entregó a David. Incluso si usted no lee la Biblia, hay un texto que dice, yo sé que todos la leen, simplemente fue la forma de expresarme. Amén. Dice, porque ¿quién como mi siervo David? Un corazón conforme al de Jehová. Sí. Nunca en la historia de la palabra se había visto que un hombre tenga el corazón de Dios. Y dice que David lo tenía. Eso es algo terrible. Ujú. La palabra que sale de la boca de Dios es, ¿quién como mi siervo David? Uno con el corazón conforme al mío. Ahora bien, Sí. ¿qué es lo que pasa con David? Que David, cuando ve a cuando ve a esta mujer hermosa, que él se para, que él la ve por la ventana, manda a preguntar quién era el esposo de ella. El esposo de ella era un siervo de Dios, Urías Eteo. Este señor Urías no era cualquier hombre, era también cristiano, era evangélico y fiel a Dios. Cuando usted nota que David le manda la carta con Jonatán, con Jonás, con Joab, perdón, Joab, ¿para qué? Para le manda la carta a Joab para mandar a matar a Urías. No, para que Urías venga primero, lo manda a buscar. Cuando Urías viene, dice que David lo emborracha y le da bebida, vino y todo. ¿Para qué? Para que él vaya y se acueste con su esposa y al otro día él quiere pegarle el hijo de ella. ¿Qué pasa? Que cuando David lo emborracha a él viene de la guerra. ¿Qué hace él? Se queda frente al palacio durmiendo con su batallón. David al otro día le dice, ¿por qué no fuiste a dormir con tu esposa? Él dice, Pero ¿cómo? escúchame, hermano Cristian, pero usted sabe que hoy realmente el ejemplo que trajo el hermano Wilkin con relación a David fue un ejemplo paralelo. Ok, Realmente usted sabe que hoy estamos hablando del capítulo 22 de Segundo de Reyes sobre la historia de de Acab. acá. Exacto. Entonces no queremos profundizar porque entonces nos vamos a tener que ir después al Ok, capítulo y ya nosotros realmente pasamos esa historia, ya vamos por el segundo libro de Reyes. Lo traemos como ejemplo, pero es como pinceladas yo entiendo. quizá un punto. Si usted va a dar un punto, lo puede dar directamente, pero sin abundar mucho sobre eso, porque entonces nos vamos a desenfocar sobre la historia de acá. Ok, no, en ese tenor entonces lo vamos a dejar para otro día porque eso hay que profundizarlo, pues eso está muy interesante. Está Amén. bien, Está pero de bien. todas maneras está muy buena la enseñanza y nos estamos gozando mucho. Claro, Amén. claro. Y profesor, yo tomé de un punto ahorita, ¿verdad? Y dije que aunque el llamado de Dios es que nos humillemos, ¿verdad? A todos Sí, de nuestro pecado, de nuestra transgresión. sí, Pero el hecho de que nos humillemos, eso no evita que nos caigan las consecuencias. Quiero sí, saber si hasta ahí estamos claros. sí. ¿Cómo O fue que sea, dijo? ahí yo quiero que por lo menos mi parte, por lo menos ahí estemos claros. O sea, si estoy correcto,
si sienten que hay una buena base bíblica. O sea, el llamado de Dios es que nos humillemos, nos Sí, arrepentamos del pecado. Ahora, tu arrepentimiento, tu humillación, aunque tú te eches ceniza en la cabeza, aunque tú te metas un medio ayuno de oración, eso no te va a quitar aquí de la consecuencia del amén, pecado. amén, Bueno, amén, sí, amén, si quiere amén. aportar algo, apórtelo. Si quiere aportar algo, apórtelo, pues. No, 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 está bien, amén. Porque vamos a darle chance a los demás que hablen. Tengo ahí la hermana Diana, tengo el hermano Hungría, el hermano Benicio. Entonces, Ya, ya si empiezo a hablar dele más pues. sobre, o sea, nosotros, recuerde lo que digo, el punto de vista que usted da es algo que nos permite a nosotros aprender más, ampliar más el conocimiento, ¿verdad? Ampliar más las aplicaciones. Lo que, por ejemplo, estamos hablando no significa que lo que estamos diciendo, por ejemplo, es así, que su palabra y lo que usted opina no tiene validez. No, es lo contrario, sino que juntamos lo que usted dice con lo que yo tengo, entonces ya ahora yo tengo, en vez de uno, ya tengo dos, y eso nos permite aprender más, porque la Biblia tiene múltiples aplicaciones. Amén. Bueno, Amén. Entonces, adelante, el, Benicio o el, Diana. Fluyan ahí. el punto que usted da es un punto válido, el punto suyo, hermano Wilkin, porque bíblicamente está sustentado. Entonces, es simplemente que adoptamos eso y los puntos de vista que presenten los demás hermanos. Amén. Hermana Diana, de luego el hermano Hungría y luego Benicio. Amén, amén, amén. Mi hermano, algo que me llevé de aprendizaje de todo este capítulo es de que no siempre la mayoría tiene la razón, mi hermano. Exacto. Hermana Diana, Dios le bendiga. Yo te- ¿Cuánto tiempo? Perdóneme, ministro. Sí. Como yo me acuerdo desde cuando yo estaba allá, que después de ahí que Dios salí, mío, nunca más había escuchado esa voz. Dios me le bendiga santo. mucho. A ustedes Oró, igualmente, mi hermano. oró mucho por mí ella. Dios te bendiga. Gracias. Tenemos que ayudar los unos a los otros. Amén. Sí, mi hermano decía que algo que me llevé de aprendizaje que impactó mi corazón es que no siempre la mayoría tiene la razón, mi hermano. Acá, por ponerse a creerle a la mayoría, estos 400 que estaban profetizando, que dice Mm. el versículo 10, en el versículo 6, mi hermano, que fueron 400 hombres que él Sí, llamó. Él tuvo la oportunidad de saber, el discernir en el momento lo que Dios quería para él, pero él aún así se dejó llevar por la mayoría y así estamos nosotros hoy en día, mi hermano, ¿verdad? sí, sí. Que vino Ezequías y le profetizó y ya lo creyó y vámonos y hagámoslo, que eso nos va a ir súper bien. Ujú. Y así nos pasa mucho de mi hermano. Este fue uno de los errores más grandes que él cometió. Sí, Y me lo llevo mi hermano porque a veces que porque fulano me profetiza que porque Percerejito y que me lo volvieron y lo volvió y así mi hermano. Y esto tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios, mi hermano. amén. Y que cuando nos profetizan o algo así por el estilo que dicen venir ser de Dios, mi hermano, ponerlo en conocimiento con el Señor íntimamente, mi hermano, porque de verdad que esto se está viendo cada día más, mi hermano, y esto afecta, porque si yo voy y creo una profecía de un pastor que a simple vista es un hijo de Dios, pero resulta que el testimonio íntimamente no está cumpliendo lo que el Señor demanda, mi hermano, yo me lo voy a, ¿y cuántas consecuencias puede tener eso para mi vida? A mí Sí. alguien viene a profetizarme, tiene que separarse de su marido porque Jehová de los ejércitos dice que te tienes que Mm, separar de tu marido. mm. Entonces, esto, mi hermano, impactó mi corazón. De verdad que digo yo, wow, fueron 400, no fueron uno ni dos, fueron Exacto, 400. 400 más uno. Y digo yo, wow. Y mi hermano, esta palabra, yo quisiera que hubiésemos seguido, mi hermano, porque de verdad que esto hay mucho, mucho que desgruesar. Y en cuanto a lo que decía el hermano, que el pecado se lo pasaba a los hijos, hermano, les soy honesta, hermanos amados. Y cuando digo amados, son amados. Amén. Me costó bastante. Le puede preguntar aquí al siervo
¿verdad? Jorge, ¿cuántas veces no quise tratar ese tema con él y me costó mucho, 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 pero mucho de entenderlo? Sí. Y era que lo estaba viendo de otra manera, no era que lo estaba leyendo, era que lo estaba imaginando de otra manera. Y es de que inclusive aquí en el mismo 52 que estamos viendo, en el 22, del versículo 22 del capítulo 22 del 52, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y adoró y provocó a ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que le había hecho su padre. Entonces, ¿qué quiere? Esto es lo que estaban ahorita ustedes hablando, mi hermano, y lo que me costaba entender a mí era que yo decía, no, el pecado mío lo va a pagar mi hijo y así sucesivamente. Y eso no es lo que dice la palabra. No. Resulta que es el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos. Exactamente. Si yo soy alcohólica y me quedo alcohólica por muchos años y mis hijas y mis hijos se van criando en ese ambiente y ellos crecen y yo critico a mi hijo porque es un borracho y eso fue lo que yo le enseñé. Entonces, ¿qué pasa? El pecado viene y viene y viene porque ese es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Pero no es porque Dios llame a juicio a nuestros hijos por mis pecados. Exactamente. Bendito sea el nombre de Cristo. Y me ha costado y quería compartirlo, mi hermano, porque habían tocado este tema, pero de verdad que es cuando yo me senté a estudiar esta palabra, mi hermano, esto fue tremendo. Y saber que este hombre acá reinó por 22 años, mi hermano. 22 años para arrepentirse. Sí. Dios le dio la oportunidad a él de arrepentirse. Con la propia profecía que sí era. Y aún así quiso poner al otro enfrente para que lo cogieran y lo mataran para él quedar bien. O sea, hizo cantidades de cosas, mi hermano. Sí. ¿Verdad? Amén. Esperando el Señor. Ok, él se va a arrepentir, él va a dar la pata en cualquier momento, pero desafortunadamente no lo hizo. Y así vemos nosotros también, muchos de nosotros, mi hermano, que en un momento dado nos pasan y nos pasan y nos pasan cosas, mi hermano, y no atendemos al llamado de Dios. Y es un momento muy lindo para recapacitar y reflexionar, mi hermano, en qué le fallamos nosotros a Dios, por qué la enfermedad viene, por qué las circunstancias mal nos llegan a nuestra vida, qué estamos, ay, mi alma adora a Cristo, que estamos fallando a Cristo para que no, porque todo tampoco nos llega por mal, mi hermano. Hay cosas que nos suceden para bien, mi hermano. Sí. Y no lo logramos entender, sino mucho después, cuando vemos, ¿verdad?, el plan del Señor. Pero es bonito tiempo, hermano, para recapacitar. ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Verdad, mi hermano? Así que eso era mi aporte, mi hermano. Señor les bendiga. Amén. Lo escuché todo y eso a mí, eso a mí me está dando entonces más ánimo a yo tener que volver entonces a revisar la escritura. Amén. Amén. Yo estoy seguro, míreme, yo estoy seguro que la desobediencia y el abuso de David salpicó a su generación. Pero está bien, eso lo vamos a hablar después. Siga, bien. El próximo miércoles, no se preocupe, seguimos. Esto no estamos no estamos aquí con prisa. No estamos con prisa. Tú sabes que yo tengo mi jefe. Cuando pueda, por favor, también, Jorge, cuando pueda, me pone el turno. Tú sabes que tengo mis eventos chipeados aquí, que yo... A mí me volaron. Wilkie. Amén. A mí me volaron ya. No, usted está ahí. No se preocupe. Yo iba atrás del varón que saludó a Diana y ya mire. Benicio que va ahora. Benicio que va. Siga. Amén. No se preocupe. Seguimos ahí mismo en la línea. Estaba, ¿cuál Al era moderador que se ponga de acuerdo. Amén. Seguimos en la línea. Todos vamos a hablar, no se preocupe. Estaba el hermano Hungría, el hermano Benicio. La Biblia, hermano. Y la hermana. Estamos engañados por el diablo. ¿Quién cree la Biblia?
Escúchame. Sí, bajaron la mano, ¿era Hungría o Benicio? Uno de los dos que estaba Eh, primero. No, Iba en Benicio. Hungría primero y No, después Benicio. sí, le Ok, toca Hungría, le toca Hungría, ok, hermano. ok. Mis hermanos, nuevamente un abrazo. Amén. Amén. Quería abundar un poquito sobre el reinado de acá, que es el tema, pero Sí. no quiero pasar por alto lo que acaba de decir mi hermana, de la participación que tenía ahora mismo hablando sobre la profecía y los profetas. Tenemos que entender que en el antiguo pacto o en el pacto de Moisés, en la ley, habían profetas de turno. Y los profetas era la voz de Dios para el hombre, pero todas las profecías están sujetas a, Cumplimiento. no encuentro la palabra, están sujetas a ser juzgadas, Juzgada. ¿ok? Sí. Porque si la profecía no tiene cumplimiento, entonces no habló Dios. No habló Ahora Dios. bien, hubieron profecías que tardaron años en cumplirse, pero los profetas genuinos, Dios daba señales para que esa profecía tuvieran cumplimiento. Pero hoy día tenemos la palabra profética más segura y no tenemos profetas de turno, sino que tenemos personas con dones de profecía para edificar, para fortalecer, para instruir en justicia. Ninguna palabra profética que tenga que ver con pecado y que contradiga la palabra de Dios viene de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Sí. ¿Me doy a entender? Por decir un tema, usted está casado, como dice la hermana, y viene alguien y le dice, este no es tu esposo, ya tiene 2 hijos, 3 hijos, una familia, toda una vida. Se lo dijo demasiado tarde, ¿por qué no me lo dijo antes de casarme? ¿Me doy a entender? Sí, Usted puede claro. decir, wow, esta persona tiene un espíritu de error, porque me está hablando de parte de Dios y justamente en ese momento quizás sus emociones están dentro de un conflicto, tiene problemas con su esposo, no aguanta ciertas cosas que están pasando en el hogar y el enemigo toma ocasión por una palabra que supuestamente vino de parte de Dios para hacerla pecar y apartarse del propósito divino. Entonces, estando en el antiguo pacto, recuérdense que Salomón, el reino se le dividió en dos partes. Sí. En la ley era necesario que todos los días la palabra fuera leída en el reinado. Y aunque el reino se dividiera en el norte y en el sur, el mandamiento era para ambos. Ambos tenían que darle carácter a lo que es la palabra de Dios en el Amén. reinado. Salomón dejó de hacerlo. Y Salomón fue la persona encargada de permitir que el pueblo de Dios se apartara de Dios, porque dejó de leer la palabra, de seguir el consejo de Dios y se basó en su propio don, en su propio Sí. consejo, en el mismo don que Dios le dio, lo Sí. llevó a envanecerse Sí. y a cometer errores. ¿Qué quiere decir? Que el don no era de Dios, sí, el don era de Dios, pero la fuente justamente es Dios. Y si yo dejo de cuidar lo que Dios me entregó, me voy a equivocar continuamente. Entonces, acá no tenía ese hábito de consultar a Dios, o perdón, no voy a decir que no consultaba a Dios, consultaba a Dios, pero él buscaba su propia opinión. Si yo Sí. necesito a alguien que me respalde lo que yo quiero hacer, porque en Israel era cultura que la persona buscara dirección divina, pero donde no hay discernimiento, donde usted no tiene conocimiento de la palabra, va a errar. Entonces, hay un tema que lo han tocado en el tema de David. Yo no quisiera como abundar porque el tema de David es muy profundo y tiene que ver mucho con espíritu de la tiniebla operando, con fragmentos de su alma que fueron afectadas. Pero en el tema del reinado de Acab, que es lo que nos compete en el día de hoy, la palabra tenía que leerse en el reinado todos los días. El problema del reino del norte, que fue que se contaminó tanto que en vez de consultar a Dios, ya consultaban brujería, Sí. hechicería, y buscaban a Dios, entre comillas, para cosas específicas, pero no había un arrepentimiento genuino del pueblo del norte. El pueblo del sur era un poquito más inclinado a buscar la voluntad de Dios y por eso Dios lo preservó hasta el día de hoy. Simplemente era eso que quería conectar, que la ley
tenían que leerlo, aunque el pueblo fue dividido por voluntad de Dios, tenían que leerlo ambas partes de la ley, ambas partes del pueblo, y ambos se descuidaron. Un Amén. abrazo y muchas gracias por la Cumplirlo, amén. oportunidad. Amén. Gracias por el aporte. Y una comprobación de eso que decía nuestro hermano Hungría, el versículo 28 dice, Micaía dijo, si llega a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida le dijo al pueblo, oí todos. Es decir, él puso a prueba automáticamente porque la profecía era de Dios si tenía cumplimiento. Y por eso, cuando Acab muere, entonces queda como ratificada que por quien Dios habló fue por medio de Micaías y no por medio de los 400 profetas que le auguraron éxito al rey. Amén, que fueron Hermano, avergonzados. sí. Hermano Benicio, luego nuestra hermana Bueno, Amalfi hermano, y lo mío va a ser luego, rapidito, no y voy luego a el tomar hermano mucho René. tiempo. No se preocupe, no hay prisa, no hay prisa. No, y en este capítulo, bueno, y todo el mundo ha hablado de Acab, ¿no? Es el Ujú. protagonista realmente del capítulo. Pero yo quisiera hablar algo de Josafat. ¿Eh? Ok, amén. Josafat fue el hombre que cuando los 400 profetas profetizan, él Sí. pregunta y dice, ¿no hay un profeta de Jehová por aquí? Y mandan a buscar a Micaías. Sí, Micaías profetiza la verdad. Micaías es odiado por decir la verdad. Micaías es acusado, es golpeado, es encarcelado. Micaías es rechazado por el poder político. ¿Y qué hizo Amén. Josafat? Josafat no hizo nada, hermano. nada, no hizo nada. Josafat no hizo nada por Micaías, no se pronunció. Yo lo Sí, veo como muy pasivo en este sentido, porque si él manda a buscar al profeta de Jehová, el profeta de Jehová dice la verdad, dice la profecía, y el hombre deja que acá haga lo que le da la lo gana, que sí. ¿eh? Sí. Siendo él un rey también, con autoridad, en ningún momento confrontó acá y le dijo, no, mira, este es el profeta de Jehová, este es el hombre que te está diciendo la verdad. ¿Eh? No te lleves por los 400 profetas. O sea, veo que Josafat fue muy pasivo en ese sentido. Y hoy en día en las iglesias vemos que está la popularidad contra la fidelidad. Sí, En muchos casos pasa eso, Santo, hermano. Está tremendo el eso. mensaje sí, agradable contra el dijo, mensaje verdadero. Sí, ¿Eh? Santo, Que a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios, A sino tu cosas nombre. agradables que vengan a su vida. Vive ujú, ¿Mm? Cristo. Desde el capítulo 4, Josafat dice, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo sí, y mis caballos como tus caballos. Es decir, él, siendo rey y un rey que hacía lo bueno delante de los ojos de Jehová, se iguala a Acab, que era un rey impío. sí, perdió ¿Eh? su identidad. Pasó tremendo susto, sí, pasó tremendo susto, que si no sí, grita se lo llevan. sí, Eso era lo sí, que quería decir, Mm, hermano. sí, amén, sí, amén, amén. tremendo. Gracias, mi hermano Benny. Gracias, muy buen aporte de igual forma. Ignoramos un poco ese personaje y realmente juega un papel muy importante. Hermana Amalfi y luego nuestro hermano René. Me quedé sin palabra con el Ah, último aporte de mi hermano. ok. Ay, Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, Realmente esta historia ujú, tiene tanto, aunque sí, se ve de que larga, pero cada versículo tiene una enseñanza profunda sí. en no inclinarnos a lo que no viene de Dios, Ujú, el aprender a esperar, el saber discernir. ujú, Aleluya. El detenernos en un momento después de escuchar tantas voces. ujú, Muchas veces creer que nosotros tenemos la razón en lo que pensamos y en lo que decimos y lo que creemos por lo que lo vimos. Y todo esto Dios también manda al hombre a esperar. ujú. A esperar. Tremendo aporte lo que dice mi hermano. Me gozo ya. Lo Amén. seré aquí. Amén. Ay, Gracias, mi hermana Amalfis. Dios bendiga. Nuestro hermano René tiene la oportunidad. Gracias, gracias. La Ujú. gloria sea para Dios. Hemos hablado René mucho Flores. y
y eso pone a uno, a uno, pone a uno medio a buscar aquí, a buscar allí, y es muy interesante todo. Pero algo que usted viene diciendo ya desde hace un momento, que es la diferencia entre humillación, quizás ya ahora hemos avanzado tanto que fue una parte que estaban hablando de humillación y de arrepentimiento, Sí, y de estas dos tenemos que tener claro, porque Acab se humilló, David se arrepintió, otros sí, se arrepienten, otros se humillan. Entonces, tenemos que, delante de Dios, porque Dios sí conoce la tilde, la J, y Dios sabe el significado de cada cosa. Nosotros también debemos de aprender que la humillación es momentánea. sí, El arrepentimiento, como usted ya lo decía, en su contexto es un cambio, un amén, cambio de dirección, cambio de corazón, y eso es permanente. O sea, eso es lo que sí, quería aportar, Amén. porque hemos estado dando vueltas que aquello, y son todos los puntos muy interesantes, divinos. Ahí yo creo que hay otro chat que se va a tener que armar. Yo digo en el sentido de que cuando hay discusiones con el hermano Wilkin, con usted, que aquellos que son debates excelentes para mí, bueno, sí, son de curiosidades y se puede sí. todavía seguir debatiendo. Si quiere, amanecemos todos aquí hablando, porque que sea una vigilia de conversación, porque es muy interesante. Pero recordemos, humillación, podemos indagar y seguir buscando la humillación, y eso causa como una contrariedad en uno, porque humillación, tenemos el concepto que humillado delante de Dios, sí, pero Que lo es todo. La Biblia habla de que Acab se humilló, Sí, pero fue momentáneo y continuó luego haciendo lo mismo. exacto, Pero Santo. el arrepentimiento es un cambio total del total. corazón, y el corazón se humilla también, es verdad, sí, se humilla, pero cambia totalmente y no vuelve a lo que anteriormente era pecaminoso delante de Dios, sino en la voluntad plena de Dios. En Wow, cuanto amén. Tremendo, tremendo, como dice nuestra hermana Marta. Tremendo. Hermano Tremendo. Jorge. Tengo, ajá, Y agregándole un solo punto ahí, lo que decía mi hermano, que realmente lo que sucedió en David fue las dos vertientes al mismo tiempo. Él se arrepintió y se humilló. amén. Esto fue lo que catapultó, aleluya, lo que realmente Dios ya tenía determinado hacer con él. Sí, Y también reconociendo de que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, porque Él sí, es que crea todas las cosas. ¿Era cuánto? amén. Tremendo. Amén, amén. Ten- Eso es lo mismo que yo decía, que Dios conoce el corazón, porque a sí, veces nos arrepentimos con la boca, pero en el corazón no nos hemos arrepentido de corazón. Como Dios conoce el más allá, el futuro, Él sabe que si decimos, bueno, sí, yo me arrepentí, pero entonces mañana lo volvemos a hacer, entonces ya el Señor lo sabe, el ujú, Señor conoce. amén. Amén. Pues, perdón, Gloria a pues Dios. entonces, perdóneme, sí, es positivo, pero entonces, por eso es que debemos de tener los puntos claros. O sea, Sí, Ujú. si se arrepintió, hubo un cambio de corazón, cambio. Si se humilló, es un Amén. síntoma similar, pero es momentáneo. O sea, sí, entonces humillación no es arrepentimiento. Por eso sí, es que hay Sí. diferencia entre ambos, y podemos seguir buscando, porque es posible que yo no tenga en el momento la razón, pero tenemos que seguir indagando sobre esos dos términos que son deliciosos. O sea, cuando oigamos a alguien Sí. que diga se humilló, entendemos que se humilló delante de Dios y reconoció en el momento, pero vuelve a sus quehaceres. Pero se amén. arrepintió, Ujú. es el corazón completo, cambiado a una forma Amén. que no es la que estaba anteriormente. Amén. Sí, amén, amén. Es Amén. así, hermano. Ese, Estoy de acuerdo. ese punto lo vamos a tratar maravillosa. Hermana María Sí. Barreras y luego la hermana Diana Díaz. Está bueno esto. No hay lengua, pero está buenísimo. Hermana María, si tiene el micrófono
muteado. Ok, pensé Ok. que lo tenía abierto, disculpe. Sí. Muy buenas noches, Dios me le bendiga a todos mis hermanos y Amén. maestros. Amén. Es un placer estar aquí, poder expresar lo que entiendo un poco de ese contexto de la palabra de Dios. Y Amén. qué lindo es ver nosotros aquí, primeramente, decir que hablando de la palabra de Dios, teníamos que no escuchaba así, porque estaba un poco aquí en la casa, usted sabe, estaba desconectada. Sí, sí. Y vemos el rey de acá, un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y podemos ver que Dios es bueno y que nos enseña cada día cuál es el camino que debemos de seguir, porque eh, vemos que él estaba con, su esposa era la Jezabel, una profetisa que él se dejó llevar de ella. Entonces, hoy precisamente estábamos escuchando, yo estaba escuchando y mi hijo también, un tema acerca de cuál es el mandato del hombre, o sea, cuál es o sea, que el hombre es la cabeza del hogar y que no se debe persuadir de nadie, porque más cuando ya conoce de la palabra de Dios, amén. Entonces, vemos muchos reyes, muchos hombres de Dios que hicieron lo malo, pero se arrepintieron, pero este hombre, eh, este, como quiera, hacía lo malo delante de Dios, amén. Y, y nada, qué decirle, eso uno tiene que reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya nosotros sabemos cuál es el camino que debemos seguir y que debemos testificar, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y hablarle al mundo, no solamente con palabras, sino con hechos. Nadie dijo que esto era fácil. Este camino no es fácil. Cada día más más fuerte, porque la misma Biblia lo indica, que estamos en los últimos tiempos. Así Ya. es. Específicamente estamos hablando de rey acá, pero me gusta como enfatizar eso, porque en verdad yo veo muchas personas, yo soy cristiano, yo esto, yo lo otro. Yo digo, yo soy cristiana, sí, yo amo a la humanidad, pero no amo el pecado, como dice la palabra de Dios. Yo no vine dice la palabra de Dios en Juan 3:17, dice, no dio su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, amén. Amén. Pero ya en ese contexto de la palabra habla de que ya él conocía a Dios, él sabía cuál era el camino que debía de seguir, qué debía de hacer lo correcto, no dejarse de llevar de una mujer que no dejase, o sea, no decirle, no dejase llevar de ella, no se debió dejar de llevar, debió de hacer lo correcto, pero así son las historias y eso es para que nosotros aprendamos de cómo debemos caminar en este camino que es para valiente. Amén. 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 Gracias, mi Dios amada. le bendiga. Amén. Gracias por el aporte y gracias también por conectarse nuevamente. La extrañábamos ya. Hermana Diana. Amén. Igual a todos, le extrañaba muchísimo, mucho. Amén. Sí, muy contenta ahora. Amén. Gloria a Dios. Sí, gracias Hermana a Diana Dios. Díaz. Sí, mi hermano, rápido, rápido. Sí. Mi hermano, este varón de Dios, Micaías, mi hermano, que de saber discernir, mi hermano, Ujú. ¿verdad? Lo que el llamado de Dios y usar míralo, es que es impactante. Mira el Dios cómo usa hasta el sarcasmo, mi hermano. Sí. En el versículo 15, el sarcasmo de Micaías. Sí. Sube y verás. Sube y verás, prosperado, y Jehová le entregará en manos como que suba a ver qué le va a ver, suba, vaya a ver qué es lo que le va a pasar.
Wow, hermano. Y pues, no, mi hermano, ¿sabe qué? Yo le aconsejaría que siguiéramos otro día y termináramos. El miércoles continuamos. Vamos a mirar algunos que no pudimos ver hoy, el miércoles, Amén, amén, Dios hermano. mediante. Porque hay mucho que aprender. ¿Terminó, mi hermana? Sí, sí, mi hermanito. Sí, Oh, hay mucho que va, pero lo dejamos para después, mi hermanito. amén. Bien, amados, pues gloria al Señor, ¿verdad? Maestro, No sé si alguien maestro, más. Sí. discúlpeme que le diga algo, que la palabra era que yo quería decir que cuál es el rol del hombre, que a veces hay una pareja que son cristianos y la mujer quiere ser la cabeza y no es así. Mm, El hombre es el sacerdote de la casa y tiene que tomar posesión de ella, no con autoridad, sino con amor, como hizo sí. Jesús. Amén. 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 El hombre la cabeza y la mujer el cuello. Y la cabeza sin el cuello no funciona. Ya sabe. Y el cuello sin la cabeza tampoco. Ya Amén. usted sabe. Tremendo, tremendo. Amén, así mismo es. Y eso es lo que también miramos en esta historia de Acab y Jezabel. Realmente Acab estaba para comandar el pueblo de Dios, mas sin embargo, la Biblia dice que ella lo incitaba. El hermano Hungría compartió un versículo de Proverbio 28:13 que dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo No confiesa, prosperará ¿eh? Se aparta. El- más. más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ese es Es cansada. el significado verdadero de un arrepentimiento. Y es el punto el cual nosotros en otra clase vamos a hablar ampliamente sobre la diferencia que hay entre la humillación y el arrepentimiento. Y lo vamos a mirar en todo su contexto, con su significado, en el idioma en el cual fue escrito, que eso nos da un Correcto. entendimiento un poco más amplio. Amén. Amado, pues damos gracias a Dios en esta preciosa noche que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Ustedes saben bien que tenemos como propósito hacer una hora, pero también damos la libertad de hablar, porque de esto es que se trata. Es un estudio bíblico en el cual nos enfocamos en que aquí todos podamos decir algo, hablar algo, pensar algo y lo que usted dice enriquece la clase y no solamente la clase, sino que también nos ayuda a nosotros a entender algo mejor. Yo aprendí mucho de cada uno de los que pudieron aportar el día de hoy. Ya el próximo miércoles vamos a continuar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Y ya esta semana lo que vamos a hacer es que terminaremos haciendo un reencuentro de todo lo que aprendimos en el primer libro de Reyes. Le traigo algunas preguntas que nos va a servir para refrescar todas las cosas que vimos para ya la semana próxima entonces poder entrar a la introducción del segundo libro. Tenemos también, tengo que conversar bien con la pastora si vamos a traer siempre la enseñanza que habíamos prometido como una pausa para hablar un poco de las religiones, hablar un poco de las religiones y específicamente de dos religiones que predominan en el cristianismo, que es el arminianismo y también eh, el el calvinismo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esos puntos para mirar las partes positivas, negativas, que podemos nosotros mirar, que podemos aprender de ellas, que podemos evitar. Esas cosas también son muy importantes poderla aprender y tenerla clara. ¿Por qué? Porque como creyente a nosotros nos corresponde el saber. Bien, pues vamos a orar para así terminar
este maravilloso tiempo. No pudimos hacer la pregunta por asunto de tiempo, como le decía, pero ya eso lo terminaremos en la próxima. Hermano Wilkin está pendiente para que también hagamos el estudio y podamos ver los argumentos que usted tiene para sostener la postura que tiene y poder nosotros también aprender de ella. Si nos pudiera, Por supuesto, profesor. si nos pudiera despedir usted ahí en oración y orar por esta gran audiencia y por el ministerio de Fundamento Bíblico para que nos ayude el Señor siempre a mantenernos apegados al texto. Y gracias a Amén. cada uno. Hermano Hungría, no se deje de conectar. Hermana Tania, tenía días que no la veía. María Barrera, bienvenida. Jairo, lo sentí calladito. Nina no habló hoy. Hoy sentí calladita a Carolina también. Estamos escuchando, varón. Amén. Si no, esto se va larguísimo. Sí. Amén. Me hacían falta, varones, me hacía mucha falta realmente. Sí. Hermano, usted al Bueno. principio estaba diciendo que todos estaban callados y ahora vean. Yo le dije que tenga miedo cuando hay silencio, que se comienza en silencio. Sí. Bendigo a Dios porque esta mañana también en Tabernáculo de Dios para las Naciones, Amén. el tema que trajo El hermano Lázaro. el varón, el hermano Lázaro, Sí. una exposición muy linda. Sí, Tocó, hablando sobre la intercesión. creo a todos nuestros corazones Sí. y creo que todos recibimos algo y después empezamos a opinar y también se alargó un poco el tiempo que hasta le quitamos el trabajo, esperando que todo haya salido bien. Sí. La gloria de Dios, ese varón. Y mira lo que sucedió hoy. Pero realmente esto me da a entender a mí que Dios nos está motivando cada día y que nos estamos saliendo del parámetro de conformismo que teníamos y de andar corriendo y que todavía la hora no hubiera bien terminado cuando ya muchos estaban diciendo bye bye sin escribir. Ahora mejor queremos más, casi hasta vigilia. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios lo está Amén. haciendo. Amén. Bien. Hermano Wilkins, si nos despide en oración, por favor. Padre bueno, Padre de gloria, Amén. gracias por este tiempo, Dios, el cual estuvimos aquí, unidos, aprendiendo tu palabra, con la intención de aprender, Señor, crecer y cambiar, ponerla por obra y por práctica, Señor. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Padre, llévanos con bien, que podamos descansar y que podamos, Dios mío, reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Dios lo bendiga, hermano.